Bien, pues hoy retomaríamos nuestras sesiones en 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que no está de más recordarlo. Y hoy nos toca tratar el proceso de trabajo y el proceso de valorización, que se corresponden con las páginas 237 hasta la 267. Entonces, en un primer lugar, vamos a hablar del proceso de trabajo. El proceso de trabajo que Marx comienza a analizar, digamos, en su forma más aparente y directa, refiriéndose a que el mismo, bueno, pues es un proceso en el cual el trabajo se consume materias primas, emplea instrumentos de trabajo para producir un producto. Entonces, nos habla de, digamos, sus elementos más, en ese aspecto más básicos e inmediatos, y nos va ya adentrando en algunos aspectos del propio capital. ¿Por qué nos hace esta presentación? Bueno, en primer lugar, porque, como ya va a ir diciendo, aquí va a hablar más bien de la reproducción simple y de lo que se trata aquí es de, en cierta medida, mostrar cómo hay ciertas circunstancias que podrían llevarnos a los planteamientos de los economistas burgueses, en los cuales, bueno, pues el capital es un elemento natural que no tiene que ver con una relación social histórica específica, ni se refiere a un proceso, sino que sencillamente se refiere pues, a esos instrumentos del trabajo que tienen ese papel pasivo en la producción de mercancías. Sin embargo, veremos que la realidad es otra. Por ejemplo, la relación del trabajo con su sustancia es la relación del trabajo vivo con el trabajo muerto, objetivado, con el capital. Vemos que el trabajo vivo, cuando se relaciona con los instrumentos del trabajo en el proceso de trabajo y con la materia prima, se está relacionando realmente con otras formas de trabajo. Trabajo que ya ha sido objetivado, que podemos llamar muerto en contraposición a vivo. Tenemos aquí una contraposición entre trabajo vivo y trabajo objetivado que a priori pues, no es tan evidente, pero que como veremos cuando tengamos el capital desarrollado será más evidente. Claro está que los apologetas burgueses van a tratar de oscurecer y embarullar toda esta cuestión. Por ejemplo, Marx señala específicamente que no están interesados en hacer cierto tipo de distinciones entre, entre las formas del capital. Prefieren, digamos, mantener, como decía antes, cierta confusión en torno a estas categorías sin analizar en detalle pues, cuáles son las relaciones que guardan entre sí. Más adelante lo mencionaré, pero bueno, por ejemplo, se señala como Ricardo en concreto pasa por alto completamente la perspectiva del valor de uso, cuando esta, como vimos en sesiones anteriores, sí que tiene una relación importante, sí que supone una determinación importante para el capital en algunas de sus relaciones, aunque no es la más importante, ¿no? Bien, entonces, como veíamos antes, este es un proceso, el proceso de trabajo, en el cual se va a consumir materia prima, trabajo vivo e instrumentos del trabajo. Siendo la materia prima y los instrumentos del trabajo, trabajo pasado, trabajo muerto, trabajo objetivado. Y todo esto se hace con un fin. Es diferente cuando el fin se trata de responder a una necesidad social o a una necesidad particular, que cuando se trata de, por ejemplo, tener un fin capitalista o cuando se trata, como veremos al final, de un fin pues esclavista, por ejemplo. Entonces, el fin influye de forma determinante en el proceso de trabajo, sobre todo en su expresión histórica, ¿no? Por último en esta diapositiva, tenemos que el capital, como tal, se distingue de su sustancia y de su forma. Es decir, el capital adopta formas diversas, como ya hemos visto anteriormente, y aquí se va a incidir bastante, adopta formas diversas como pueden ser trabajo asalariado, materias primas, maquinaria, etcétera. Estas son formas del capital. No es el capital como tal, puesto que el capital es el proceso, y precisamente la relación de estas formas entre sí, que evidentemente incluyen el proceso de trabajo, la relación de estas formas entre sí es el propio proceso de capital. Sin embargo, aquí nos dice que el capital no aparece así, no aparece como una forma, perdón, como una sustancia distinta de su forma, sino que aparece como forma natural, como si el instrumento y las materias primas necesarios para el trabajo fueran la forma natural del capital y nada más, es decir, el capital no sería nada más que esta forma, instrumentos de trabajo y materia prima.
Claro, si hacemos esta reducción, lo que en última instancia estamos haciendo es negar el capital como una relación social históricamente determinada. Negarlo como un proceso que permite pues, la explotación del trabajo, ¿no? Que permite la acumulación de riquezas. Y se plantearía como un elemento completamente ahistórico, puesto que en cualquier proceso de trabajo nos vamos a encontrar con estas necesidades, una sustancia que transformar y unos instrumentos para transformarla. Unos instrumentos de trabajo, una materia prima que, de acuerdo con esta apariencia, pues podríamos denominar capital, lo cual sería erróneo. Cuando en las diapositivas aparezca una numeración, 243 por ejemplo, se está refiriendo aquí a la página en que se aparece explícitamente este comentario en la edición del siglo XXI en castellano. Otras ediciones, bueno, pues no las estamos trabajando aquí. Continúo. Como decía antes, el capital no se presenta como proceso, sino como instrumento. Se presenta como algo diferente del trabajo, cuando realmente el trabajo asalariado también sería una forma de capital, y como algo pasivo. La transformación del trabajo en capital es en realidad el resultado del intercambio entre trabajo asalariado y capital, es decir, entre esta forma particular de producir, en la cual el trabajo aparece como una mercancía y se intercambia por este capital, esta riqueza social que se autovaloriza. Entonces, el resultado de este intercambio va a ser va a ser la propia transformación del trabajo en capital, es decir, el propio trabajo asalariado, que tiene que ser contratado para ser explotado, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos repite aquí que el trabajo productivo es aquel que produce capital. Esto es una idea que, bueno, pues ya hemos visto previamente y aquí pues, se redunda en ella. ¿Qué trabajo es productivo? No aquel que crea valores de uso, sino aquel que crea, aquel que valoriza un capital, es decir, aquel que permite ampliar un capital. Claro, la ampliación del capital se da a través de la creación de valores de uso para su venta, ¿no? Mercancías que ya contienen un plus trabajo. Pero, como ya digo, lo fundamental no es una faceta específica de cómo se produce, sino la relación social que se esté valorizando un capital. La fuerza productiva del capital no es realmente más que la fuerza productiva del trabajo. Os decía antes, el trabajo es la levadura que hace fermentar al capital, o mejor dicho, los productos que produce este capital. Sin el trabajo vivo, sin las personas que están detrás de esas máquinas, estas máquinas se echarían a perder. No solamente no podrían funcionar, sino que perderían su función social. Por lo tanto, quien realmente guarda esta capacidad productiva es el trabajo vivo, mediante, eso sí es cierto, las ciencias y los instrumentos del trabajo. Con una ciencia más avanzada y unos instrumentos del trabajo más desarrollados, más finos, más bueno, sí, más avanzados técnicamente, pues se logrará que el trabajo vivo sea más productivo. Sin embargo, aquí lo que se hace es crear la impresión de que la fuerza productiva proviene del propio capital, como medio necesario, como instrumento de trabajo necesario para producir, para llevar a cabo ese proceso de trabajo. Entonces, los economistas burgueses están interesados en este ángulo, en esta forma de ver la cuestión. El capital es, al final, los instrumentos de trabajo en todos los periodos históricos y además son ellos los que guardan las fuerzas productivas, lo cual está dejando pasar que ellos mismos son trabajo pasado y que ellos mismos han sido creados gracias al trabajo vivo, en el cual ha ido acumulando conocimientos y nuevas técnicas en los procesos de trabajo. Entonces, el trabajo que es activo, el trabajo vivo, queda subyugado al trabajo que no es activo, que es pasivo, que es el trabajo muerto, que es el trabajo pasado. El trabajo asalariado queda dominado por el trabajo, por el capital. Bien, es cierto que antes de llegar a la página en la que se consideraba que se pasaba esta parte del proceso de valorización, ya se hacen referencias a la reproducción ampliada. Sin embargo, he decidido tratarla ya a partir de la página 151, aunque como ya digo, pues ya hay referencias a esto previamente, como cuando se habla de que el capital es egoísta, es decir, produce para sí mismo. No tiene un fin social, sino que solo está pensando en su propia reproducción. Se nos dice en la página 151, ya en el segundo, bueno, en el penúltimo párrafo, ya se nos planta esta idea de que la autovalorización
conserva el capital, es decir, conserva el valor de la materia prima, conserva el valor de la maquinaria y conserva el valor de la fuerza de trabajo consumida, pero no solamente eso, sino que además reproduce, implica una reproducción del capital. Yo entiendo aquí reproducción como una reproducción ampliada, puesto que lo entiendo en el sentido, como en el sentido del mundo del reino animal, ¿no? De los seres vivos. Una reproducción es la creación no, creación no exactamente, pero el desarrollo de un nuevo ser vivo a partir de otros existentes. Pues en este caso sería la aparición de una cantidad de capital nueva de un capital originario. Evidentemente, y a lo que se va a dedicar Marx en estas páginas es a desarrollar precisamente cómo esto puede suceder. Porque ya nos dice Marx en las páginas anteriores, y aquí de nuevo va a incidir en ello, que es un grave problema para los economistas y la economía en general encontrar dónde se crea este excedente. Porque en principio los productos se intercambian en una relación de equivalentes. Se intercambian por igual, puesto que de otra forma el intercambio no tendría sentido. Entonces hay que encontrar dónde se genera este excedente. Este excedente que es precisamente el punto fundamental, ¿no?, de esta autovalorización, de esta valorización, es conservar tu propio valor de cambio y además acumular otro valor de cambio. Es más, en varias ocasiones Marx habla de que no hay capital si no hay valorización, es decir, el mero hecho de reproducir un capital como una reproducción simple, donde no hay una acumulación, donde no hay una reproducción ampliada, esa mera existencia de un capital en principio parece que no le permitiría subsistir a lo largo del tiempo. Entonces, la cuestión aquí es cómo el consumo de las fuerzas productivas mediante el trabajo para obtener un valor de uso, una mercancía, puede lograr que se genere un plusvalor. Entonces, el capital resulta que es un proceso destinado a succionar trabajo. Es decir, como ya se decía anteriormente, el trabajo es el valor de uso del capital. Entonces, tenemos que el capital, cuando, por ejemplo, recojamos el esquema, un esquema de la reproducción, dinero, mercancía, proceso de trabajo, digamos, una interrupción del proceso de circulación, y de nuevo, mercancía ya producida y dinero ampliado, B'. Tenemos aquí como en un primer momento tenemos un capital en forma monetaria, digamos, 100.000 euros, que se van a separar, se van a dividir en fragmentos. Pues de esos 100.000 euros, pues 50.000 a materia prima, 100.000 a instalaciones y otros 50.000 a trabajo asalariado. Esta división del capital no está alterando realmente su valor de cambio. El valor de cambio se conserva como sumatorio. Pero como tal, no hay aquí ni mayor valor de cambio ni menor, sino sencillamente el mismo capital bajo otras formas. Entonces, tenemos aquí un proceso de escisión, como yo lo he denominado, que sería, por ejemplo, la transformación de ese capital monetario en medios de producción específicos. Y luego llegaríamos a una unidad de este capital, que realmente se da con la venta, la circulación. Una unidad en el producto, en cómo estos medios de producción son transformados mediante el trabajo para dar lugar a una mercancía. Aquí todavía no entramos, pero podemos ya tener en mente que esa mercancía, esa unidad, ya contendría un plus trabajo y por lo tanto tenemos que el momento en el cual se va a crear ese excedente va a ser necesariamente en el proceso de trabajo. Entonces se nos dice que, claro, y esto aparece en varios momentos distintos como un discurso de los capitalistas, se nos dice que, bueno, que el capitalista va a argumentar la necesidad de una ganancia, porque de otra forma no habría proceso de producción. Quiero decir, ante los riesgos que implica el mero hecho de transformar el capital monetario en medios de producción, producir una mercancía y luego venderla, si esto no reportas una ganancia, no justificaría todos los peligros que supone, puesto que en el proceso de trabajo pueden producirse cambios en los precios, cambios en las condiciones de venta del mercado, pueden producirse accidentes que finalmente supongan una pérdida de valor del capital. También, igualmente, el capitalista debe vivir de algo. Entonces, si el capital únicamente
digamos que no está apropiándose de una plusvalía, no estaría obteniendo un excedente para poder subsistir. Entonces, los capitalistas van a utilizar estos argumentos para defender la existencia de la ganancia, sin tener en cuenta que, bueno, vale, es cierto, puede que el capitalista ejerza un trabajo útil en la producción en cierta medida y le corresponda un salario de vigilante, de supervisión, pero eso no quiere decir o no debería implicar que se dé esta relación en particular entre capitalista y asalariado, que se cree esta plusvalía y se apropie como se apropia. Entonces, bueno, nos presenta en la página 258 un discurso, digamos, como ya he hecho en otras ocasiones, o lo que parece un, la 258, creo que se encuentra. Es de la, es de la 137 a la 267. Entonces, ahora estamos en proceso de valorización. Entonces, claro, aquí empieza a hacerse estas preguntas, ¿no?, que ya hemos visto en otras ocasiones, de una discusión del capitalista con los obreros, ¿no? Y pues podéis leerlo, es muy largo porque es casi toda la página 258, pero bueno, pues se hace esto. ¿Pero de dónde ha procedido su paga?, se pregunta el capitalista. Y nos dice aquí, si su trabajo nos resulta absolutamente inútil, ya que el capital incluye el salario, o sea que los obreros podrían vivir siempre. Bueno, empieza aquí comienza a hacerse una serie de preguntas, en cierta medida imitando esta discusión, en la cual, pues, desarrolla este pensamiento del burgués y también, en cierta medida, lo contrapone con el suyo. Total, para argumentar que evidentemente los burgueses tienen una serie de argumentos a los que agarrarse para defender la ganancia, pero que esos argumentos no terminan de explicar toda la realidad, ni mucho menos de justificarla. Y luego otro elemento interesante, está hablando, porque a veces se meten a temas muy específicos, muy concretos, y en esta página 258 habla del interés. Y nos dice cómo ya el propio capitalista industrial está incluyendo en sus costes de producción el interés que debe pagar al capital dinerario, al capital bancario. Y ya lo está incluyendo en sus costos de producción, como ya digo. Por lo tanto, en tanto que el interés es plusvalía, en los propios costos de producción, que supuestamente conforman el precio de la mercancía, ya tenemos incluida una plusvalía. Es decir, la plusvalía está ya presupuesta en el cálculo que está haciendo este capitalista industrial para calcular el precio de su producto. Entonces, digamos que esta idea, según la cual el capitalista y el obrero son asociados, donde el capitalista no está obteniendo un excedente del obrero, sino que meramente está conservando el valor de su capital, y el obrero igualmente, y esto sí es acertado, conserva el valor de su fuerza de trabajo, aunque no se le pague todo su trabajo, pues presenta una asociación de entre iguales, donde nadie está obteniendo un excedente, una riqueza, digamos, que no se corresponda a esta equivalencia. Y en cambio, vemos que ya en los propios costes y en el argumentario de los capitalistas, de decir que la mercancía lo que contiene son el valor de la mercancía contiene únicamente los costes y no una ganancia, pues ya vemos que en estos propios costes realmente se ha reconocido implícitamente, en algunos casos por lo menos, que hay una ganancia, porque se está pagando el interés del crédito bancario, se está pagando el interés al capital bancario. Y este interés necesariamente, por su forma, es ganancia. Bien, más adelante va a hablar de la acumulación originaria y un desarrollo del capital, pues un esquema lógico. Entonces, a ver si veo ahora mismo la página. Eso es. Nos habla en la página 200, esta sería, la 260, creo que es eso, es 260, en el que hay una necesidad de desarrollar la idea de acumulación originaria. Porque el proceso de aparición del capitalismo no es de golpe, sino que es gradual. Y como ya nos iba indicando, se van formando estas categorías como riqueza universal en su forma de dinero. Por ejemplo, la riqueza universal nos había dicho previamente, de aquí nos vuelve a insistir en ello, que ella misma demanda la acumulación de valores de cambio.
porque la riqueza universal se ve limitada por su cantidad. Es decir, el oro es riqueza universal, pero está limitado por la cantidad de oro que yo tengo. Por lo tanto, sí es riqueza universal en tanto que puedo cambiarlo por cualquier cosa, pero no es universal en la medida en que está limitado por su cantidad. Por lo tanto, aquí tengo un impulso para que se convierta realmente en riqueza universal, es decir, para que no solamente pueda intercambiarlo por cualquier cosa, sino que pueda tener suficiente cantidad del mismo como para que en cualquier momento pueda obtener la cantidad de valores de uso que yo considere necesarios. Entonces, en ese sentido, la aparición de riqueza universal como dinero ya está incluyendo en sí misma la necesidad de acumular para mantener viva esta riqueza universal. Entonces, ya tenemos una necesidad de acumulación en el propio dinero. Y esta necesidad de acumulación no se va a dar en, digamos, en un principio, en su origen, exclusivamente a través del trabajo asalariado. Nos dice que, si bien el trabajo asalariado es lo fundamental, porque el resultado histórico del capitalismo es precisamente la aparición del trabajo asalariado o su contraparte, la aparición del trabajo excedente, el trabajo superfluo, una masa de trabajadores que no son empleados, porque precisamente no emplearles y arrebatarles los medios de producción, porque no son poseedores de más que de su trabajo, permite que se puedan bajar los salarios del resto de trabajadores que sí están empleados. Entonces, vemos como el producto histórico fundamental del capitalismo sería precisamente el trabajo asalariado. Entonces, hay una acumulación originaria donde no todo es trabajo asalariado y que ya desarrolla en el libro tercero del Capital, no, en el libro primero del Capital, perdón, con más detalle, y un esquema lógico que viene aquí descrito, en el cual, bueno, pues nos dice en la página 260, a ver qué párrafo es, el segundo párrafo, vaya, que empieza con dos corchetes, que bueno, nos dice que primero de la circulación, lógicamente, surge el valor. En el intercambio ya está implícito el valor. Nos dice en el libro primero que ya Aristóteles pues, reconoce que tiene que haber una sustancia de valor entre las mercancías intercambiadas. No alcanza a desarrollar este punto, pero bueno, ya está implícito en el intercambio que hay un valor ahí detrás. Otra cosa es cuál sea la determinación histórica de este valor. Entonces, en un primer momento, el valor surge de la circulación. En un segundo momento, tenemos que ya partimos del capital, que es también resultado de sí mismo. Es decir, ya partimos del capital como proceso para producir y él mismo, es decir, se valoriza a sí mismo, se reproduce, es su propio resultado. Y finalmente concluye con que el capital, ya como un proceso, no solamente como instrumentos de trabajo, sino como proceso, es la unidad determinada de la circulación y del proceso de producción. Es decir, tanto el proceso de producción como el proceso de circulación van a tener estas facetas capitalistas, puesto que el proceso capitalista va a ser precisamente su unidad, el punto de conexión entre los valores de uso y su respuesta a las necesidades sociales, incluyen también necesidades productivas, con el proceso de trabajo específico. Y entre medias, ese intercambio entre capital y trabajo, esa explotación del trabajo asalariado que permite precisamente la forma de capital y acumular más capital. O sea, acumular trabajo. Tenemos esta antítesis de la que hablaba anteriormente entre trabajo vivo y trabajo muerto, entre trabajo asalariado y trabajo objetivado, que ya está implícita en la acumulación y en la acumulación originaria, puesto que para la aparición del capital o del capitalismo como modelo y como forma de producir histórica, se requiere un desarrollo de las fuerzas productivas, este desarrollo y de la concentración de las mismas. Esta concentración implica una acumulación y el desarrollo también implica una acumulación de trabajo pasado, de trabajo muerto, que haya permitido pues, acumular conocimientos y plasmarlos en medios de trabajo que permitan unas fuerzas más productivas. Entonces, ya la propia digamos, contradicción o lucha entre el trabajo vivo y el trabajo muerto viene implícita en la acumulación, porque acumular no es otra cosa que, digamos, cambiar la relación proporcional entre trabajo vivo y trabajo muerto en el proceso de trabajo.
al final de estas páginas, y lo he metido aquí puesto que creo que encajaba en este análisis más histórico, se nos dice una cuestión que también se nos adelanta, que la va a desarrollar más adelante. Así que al final esto no es más que un adelanto. Nos dice que el capital reproduce el trabajo asalariado, porque evidentemente está interesado en reproducir esta situación por la cual puede acumular plusvalía mediante la explotación de los trabajadores, mediante la existencia de una masa de desposeídos, algunos de los cuales son contratados y otros no. Entonces, el capital reproduce el trabajo asalariado, mientras que la esclavitud no reproduce unas condiciones de trabajo que permitan una acumulación ampliada, por ejemplo, sino que lo que hace es reproducir la dominación esclavista, reproduce la propia esclavitud. Entonces tenemos cómo se nos vaya indicando algunos modelos de producción como el esclavista, pues tienen unas limitaciones o unos hándicaps, podría decirse, con respecto al capital por su propia determinación histórica. Lo cual, por cierto, le da más relevancia precisamente a esta determinación histórica en cada análisis que hagamos, puesto que si no analizamos realidades capitalistas, sino pre- o postcapitalistas, pues tendremos que tener en cuenta que no todo está determinado por el valor de cambio, sino que existen otras lógicas y otras formas sociales. Por ejemplo, pues como ya se indica aquí, pues la esclavitud desemboca en otro tipo de dinámicas. Siguen unas páginas en las cuales se va, digamos, rumiando, se va expresando de una forma más clara algo que ya veíamos un poco viendo, y es esto que, si no recuerdo mal, Joaquín señaló hace unas semanas, unos meses ya igual, que Marx aquí lo que está haciendo es descubrir la categoría fuerza de trabajo en contraposición a trabajo. Fuerza de trabajo como aquello que se vende y el trabajo como aquello que se consume realmente. Fuerza de trabajo como el precio de la capacidad de trabajo, el alquiler del trabajo, frente al trabajo realmente realizado, donde la fuerza de trabajo solamente, digamos, permite reproducir la vida, mientras que la capacidad de producir excede los requerimientos para la subsistencia de los trabajadores. Entonces se nos indica que de los tres elementos que conforman el coste de producción, materia prima, instrumentos del trabajo y trabajo vivo, el trabajo vivo es el único que tiene una diferencia cualitativa y que, digamos que es el principal sospechoso para encontrar de dónde surge el plusvalor. Entonces, tenemos que los trabajadores se ven obligados a alquilar su fuerza de trabajo, de tal forma que ellos no son dueños ni del producto de su trabajo ni de las condiciones de su trabajo, sino que las enajenan al capital. Lo que tenemos es la venta de un trabajo enajenado, un trabajo que ya no pertenece a los trabajadores, sino que pertenece al capitalista. ¿Qué hace el capitalista? Pagar este trabajo, pues por su precio de mercado. Precio de mercado que está mayormente determinado por las necesidades de subsistencia en esa sociedad particular. Si se necesita más gas y carbón para mantener calientes los hogares, porque se trata de un clima más frío, pues habrá que tener en cuenta ese aspecto en el coste de la fuerza de trabajo. Si esa fuerza de trabajo, como se indica, es calificada, es un trabajo complejo y incluye en sí misma un proceso formativo que ha tenido unos costes, los costes de ese proceso formativo se incluirán también en el coste de ese trabajo. Esto es lo que nos va explicando aquí Marx, que va de la página 262 a 265 y que nos va pues ya explicando por qué se produce y cómo se produce este proceso de explotación, este proceso de intercambio entre trabajo y capital, donde el trabajo aparece como un trabajo que se vende, que se enajena. Entonces tenemos, bueno, que pues eso, el salario solo aseguraría la reproducción vital de la fuerza de trabajo específica. Claro, si es específica, estamos aquí incluyendo, pues como decía antes, las diferencias de un país a otro o de una formación con respecto a otra formación que requiere un trabajo específico.
Y de nuevo aquí se aparece esta idea que ya comentaba anteriormente. Y aparece otro discurso de un capitalista. A ver si encuentro ahora en qué página era exactamente. Pero es en estas páginas. El capitalista lo que va a argumentar es lo que ya mencionaba anteriormente, que al final este no es un intercambio desigual, que es un intercambio de equivalentes donde los dos aparecen como beneficiarios, porque al final son socios. En la idea de la sociedad burguesa, nosotros nos relacionamos como individuos libres e iguales ante la ley. Sin embargo, es evidente que en las relaciones económicas este no es el caso, porque unos son poseedores de trabajo muerto, de capital, y otros son poseedores de nada, más que de su propio trabajo vivo. Un segundo que voy a poner esta tabla. Bien, ya terminando, tenemos que el capital cumple una función histórica. Y su función histórica también tiene un final. Marx nos señala que el capital ha cumplido su función histórica como avance, ¿no?, de las relaciones sociales y como proceso de producción social, una vez que las necesidades que son de interés general, las necesidades sociales, que realmente no son necesidades vitales, han crecido en gran medida, es decir, a ver cómo lo explico sin ser muy redundante. Aquellas necesidades que consume la sociedad, que no son realmente necesidades vitales para su supervivencia, sino que son realmente necesidades innecesarias, en cierta medida, como puede ser el ocio, una vez que esto se ha convertido en una necesidad general, ya estamos viendo que el capital está llegando a sus límites históricos. Cuando las fuerzas consumidas para reproducir las fuerzas de producción se corresponden con una fracción cada vez menor del producto total de la sociedad, es decir, cuando la parte que debemos destinar para conservar los medios de producción es una parte pequeña con respecto a toda la riqueza que se ha producido en, digamos, un periodo de tiempo determinado, estamos ya cerca de superar el capital como necesidad histórica. Es decir, cuando la reproducción de nuestras fuerzas de producción requiere una parte pequeña del esfuerzo de toda la sociedad. Y por lo tanto, la parte restante, que se supone creciente, puede destinarse precisamente a estas necesidades innecesarias que se señalaban antes, a unas necesidades de desarrollo individual. Y por último, cuando la comunión entre el trabajo y la ciencia permite liberar a los seres humanos de tal forma que las cosas hagan las tareas menos deseables por ellos. Para ser exactos, Marx, en la página 266, que es donde menciona estos apuntes, se expresa de la siguiente forma, a ver si lo encuentro. Nos dice, por consiguiente, ha cesado de existir el trabajo en el cual el hombre hace lo que puede lograr que las cosas hagan en su lugar. Es decir, que ya no existen aquellos trabajos que pueden ser realizados por máquinas, por ejemplo. Barrer puede resultar una actividad un tanto tediosa y que no enriquece al individuo. Ahora podemos utilizar una máquina que aspira el suelo sin necesidad de que nadie intervenga. Rumba creo que es la marca más famosa. Y por último, aunque no relacionado con su caducidad histórica, se refiere también que el capital, una vez está caduco, va a poner límites al desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto va a dejar de ser productivo. Aquí, en cierta medida, si el capital deja de ser productivo, es o porque no se está valorizando o porque estamos cambiando la definición de productivo y se está definiendo a productivo en otro sentido. Tal vez ambas dos podrían ser ciertas, ¿no? Porque tal vez el capital en general se esté valorizando algunas partes del mismo, mientras que otras no se están valorizando, sino que se están destruyendo. Ahora mismo es muy fácil referirnos al conflicto en Ucrania para ver cómo hay capitales que se están destruyendo, ¿no? Hay valores de cambio que se están destruyendo y que al final este conflicto pues, se corresponde precisamente a una dinámica de imperialismos capitalistas. Entonces, esta destrucción de fuerzas productivas, este límite a la productividad de la sociedad,
está siendo impuesto por el propio capitalismo. Entonces ya podríamos decir que encontramos algunos elementos que nos permiten indicar, ¿no?, la caducidad del capitalismo como modelo de producción. Es más, yo me atrevería a decir que las propias formulaciones de Marx ya son, el mero hecho de que existan ya nos enuncian que se vislumbra la caducidad del capitalismo como modelo de producción, ¿no? Puesto que en la medida en que alguien puede imaginar estos límites y una sociedad, digamos, postcapitalista, pues ya vemos que el capitalismo se ha desarrollado y empieza a alcanzar, pues, su caducidad histórica, porque ya somos capaces de ver más allá. Y por último he recogido a 4 autores que aparecen por aquí, algunos comentarios respecto a los mismos. Por ejemplo, se alude a la idea de Proudhon y algunos socialistas de su entorno que defendían la idea de eliminar a los capitalistas sin eliminar el capital y el trabajo asalariado. Y que este sinsentido, este absurdo, va incluso a salirle mal a Proudhon, pues, en su disputa con Bastiat, donde se van a enredar en formalismos de forma tal que Proudhon, pues, no llega a alcanzar en ningún momento, pues, a concebir el problema como un problema histórico de relaciones sociales. Luego implicarlo, pues, como decía anteriormente, da por supuesto el valor de uso y no se mete a analizarlo, lo cual le lleva a cometer algunos errores. De hecho, si no recuerdo mal, este es un error que también hereda en cierta medida de Smith, en la medida en que Smith le resta importancia al capital constante. Y luego, pues, que asume que no hay excedentes en los intercambios entre países, por ejemplo, recogiendo esta idea según la cual, pues, el excedente digamos que no aparece en el argumento capitalista, ¿no?, porque sería todo un intercambio de equivalentes. Se menciona el acierto de Malthus, por ejemplo, en la página 246, lo cual, pues, no es habitual que Malthus acierte, y por lo menos en los textos de Marx, vaya. Y luego en la página 264, pues, encontramos una cita de Bastiat, que, bueno, también reviste de cierto interés con respecto al trabajo asalariado, y de cómo Bastiat entiende que es un elemento puramente formal, una forma. Claro, luego lo que no se da cuenta Bastiat es que, vale, el trabajo asalariado es un efecto formal, pero las condiciones que hacen que alguien sea un trabajador asalariado no son meramente formales. Es decir, bueno, si no, podemos leer la cita que está aquí en la 264, pero bueno. La cuestión es que ciertamente es un aspecto puramente formal e inesencial, pero es un aspecto formal que está determinado por unas condiciones exteriores, que son precisamente lo que se dio en la acumulación originaria, la creación de los trabajadores como desposeídos, ¿no?, la creación del trabajo asalariado, el hecho de sacar a los individuos de sus condiciones de trabajo, desposeerlas de sus medios de producción y arrojarlas en una situación de desposesión en la cual tienen que vender su trabajo para vivir. Entonces, Bastiat no está teniendo en cuenta estas condiciones cuando está hablando aquí del trabajo asalariado como una pura forma. No sé si tenéis alguna duda con respecto a lo dicho o si por el contrario queréis añadir algo. Es cierto que, bueno, no hay más elementos en estas páginas, pero a fin de no explayarme mucho y, digamos, comentar lo que considero esencial, pues lo he limitado a esto. Si tenéis alguna duda o algo que aportar, pues nada, os invito a hacerlo. Yo quería preguntar, no me ha quedado del todo claro, igual cuando lo he leído, ¿a qué se refiere exactamente Marx cuando dice que el trabajo es el valor de uso del capital? Sí, si puedes señalar en qué página lo hace, yo ahora mismo no lo sé exactamente, pero de todas formas, cuando está diciendo eso, se está refiriendo a que el objeto del capital es succionar trabajo vivo. Es decir, parte del trabajo que realiza el obrero en el proceso de producción capitalista, esa parte de ello la recupera gracias al salario, pero otra parte no la recupera y se la queda el capital. ¿Qué es lo que está haciendo el capital? Cada vez que contrata a un trabajador, cada vez que lo explota,
lo que está haciendo es succionarle parte del trabajo vivo para objetivarlo en un producto capitalista, es decir, una mercancía para venta que contiene ya una ganancia. Bueno, una ganancia no un plusvalor que espera realizarlo como ganancia. Entonces, el trabajo ya aparece como valor de uso para el capital, puesto que toda la riqueza del capital, todo el fundamento del proceso es precisamente apropiarse del trabajo como un trabajo enajenado. Por lo tanto, para el capitalista es más importante la contratación de los trabajadores que la adquisición de materias primas y maquinaria, porque es mediante la contratación de trabajadores y el consumo de su fuerza de trabajo como él va a obtener un plusvalor, un excedente. Ciertamente ese excedente no lo va a lograr, no lo va a realizar hasta que venda el producto, pero como ya vemos, el fin del capital no es otro que succionar trabajo. Por lo tanto, el trabajo aparece como el valor de uso del capital. Igual que los valores de uso que nosotros consumimos pues son de una índole completamente distinta porque se refieren a nuestras individualidades, ¿no? A necesidades biológicas o gustos particulares. No sé si esto, Adrián, te aclara la cuestión de por qué el trabajo es valor de uso del capital. Sí. Porque yo considero que esa es la explicación, vaya. La cuestión es, por ejemplo, o sea, no podría decirse al mismo tiempo que también los instrumentos de trabajo y las materias primas son valores de uso del capital en cuanto que son útiles para el capital solamente en cuanto a la función que cumplen como valores de uso, es decir, a su utilidad. El instrumento de trabajo solo va a ser válido para reproducir el capital, esa reproducción ampliada. Por ejemplo, yo qué sé, si es da igual, un pintor o lo que sea, o una fábrica de pintura, solo va a ser útil ese instrumento de trabajo en tanto que tenga una forma determinada que le permita producir ese producto final que va a ser, pues, por ejemplo, yo que sé, esa pintura, ¿no? Pero no vale cualquier instrumento de trabajo, tiene que ser un instrumento de trabajo caracterizado por su valor de uso, ¿no? Ciertamente los medios de producción son también valores de uso del capital. Yo creo que aquí se refiere a que fundamentalmente, o sea, el valor de uso fundamental es el trabajo, por ser, como explicaba, del que proviene el excedente, el plusvalor. Pero señalas un punto importante que aquí también se comenta, que los propios medios de producción, como valores de uso, son resultado del capital, del proceso capitalista de producción. Realmente los medios de trabajo son previos al capital, pero los medios de producción que se producen en el capitalismo son resultado del proceso capitalista de producción. ¿Qué significa esto? Que los propios valores de uso están determinados, estos medios de producción están determinados por la relación capitalista, que es lo que veíamos de la subsunción real del capital. Que no solamente el capital domina las relaciones de producción, sino que además el capital altera las formas de producir y crea medios de producción, instrumentos del trabajo que no hubieran existido bajo otro régimen, sino que se han desarrollado bajo el régimen del capital, que pues es este proceso por el cual se acumula el trabajo vivo y se lo objetiva. No sé si... O sea, no es que sea incorrecto. Yo creo que precisamente Marx señala que el trabajo es valor de uso del capital como que es lo fundamental, que es su valor de uso, que para él es lo fundamental. Pero claro, efectivamente, las materias primas y los medios y los instrumentos del trabajo también aparecen como valores de uso que van a ser consumidos productivamente, ¿no? De hecho, una de las diferencias que Marx señala como acertadas que hace Smith, por ejemplo, es el consumo productivo, es decir, la obtención de valores de uso que se consumen como en un proceso capitalista, ¿no? Para producir. Entonces, el consumo de harina y levaduras para producir pan es un consumo productivo. Pero el consumo del propio pan, por mí mismo, por ejemplo, pues no es un proceso productivo, sino un proceso improductivo. Entonces, claro, los medios de producción son también valores de uso para el capital y valores de uso que se van a consumir productivamente. Pero el valor de uso fundamental es el trabajo vivo, que debe ser objetivado. Yo quería llamar la atención sobre un hecho, y es que en estas páginas es la primera vez que aparece la palabra plusvalía.
Llevamos ya 250 páginas y la primera vez que aparece es en la página 256. Dice que sí, si no la plusvalía sería puramente formal. Y sobre todo, en la 259, cuando analiza el capital que genera el interés, de dónde surge el interés, el propio interés ya implica que el capital surge de la producción como plusvalía. Esta idea no ha aparecido en ningún momento hasta ahora. Todavía no ha aparecido el concepto de fuerza de trabajo, sigue dando vueltas ahí y no termina de definirlo como tal, pero plusvalía es la primera vez. Oye, justo con el tema de fuerza de trabajo, yo creo que aquí lo tiene bastante claro, porque nos dice cómo se calcula. Es decir, que tiene un precio y que ese precio se corresponde a los costes vitales, e incluso hay especificidades a tener en cuenta, como el trabajo calificado, por lo tanto la formación también entraría en los costes, y también lo menciona como una relación de trabajo enajenado. Entonces, igual no lo tiene del todo definido, pero bueno, vemos que lo tiene ya muy desarrollado. Y ciertamente, es verdad, aquí aparece plusvalía no me había dado cuenta si era por primera vez, pero desde luego hasta ahora pues no se venía mencionando como algo importante. Y además aparece plusvalía como el interés. Es decir, aquí ya entiende más que el interés es plusvalía. Es decir, ya tiene algunos elementos concretos más desarrollados de lo que podría indicar el hecho de que no nos haya hablado de la plusvalía hasta ahora. Realmente ya tiene algunas ideas bastante digamos, avanzadas en ese sentido. Pero sí, veremos cómo continúa. Claro, como ya introduce aquí la valorización en contraposición a la reproducción simple, y esa valorización con una reproducción ampliada, pues claro, ya tenía que en alguna medida introducir esto de la plusvalía, ¿no? ¿Alguna cuestión por ahí en línea? Los compañeros que nos seguís online. Pues si no hay más que comentar, no hay A más mí sí dudas. me ha parecido muy Sí tenéis interesante. más que comentar, perdonad. Me ha parecido muy interesante la última cita. De hecho, la he puesto hasta en Twitter. La de. Bueno, la última cita, no, realmente luego hay algo sobre el Times, pero lo que has comentado al final de que el capital, digamos que llega a un punto en el que deja de servir al desarrollo productivo de la humanidad y que cómo cumple un papel progresivo. Yo digo, porque esto que puse en Twitter, me acuerdo que estaba leyendo el otro día a Wallerstein, y Wallerstein, esto me parece interesante, hablaba de que el capitalismo no era un estadio de progreso histórico, hablaba que no era progresista. Y digo, bueno, esta opinión, en su momento yo escribí que no me parecía una opinión marxista. Y después leyendo esto me queda todavía más claro, porque para Marx el hecho de considerar al capitalismo como algo progresista no se fundamenta en datos empíricos de que ha sacado a X personas de la pobreza, etcétera, sino que se fundamenta en el hecho de que el capitalismo lo que logra básicamente es por primera vez en la historia emancipar a la humanidad del reino de la pura necesidad animal, como quien dice. Es decir, logra generar una completa socialización de la humanidad a través del capital y así generar una esfera y posibilitar después el comunismo, el desarrollo de las facultades plenas de los seres humanos, ¿no? Pero generar ya de buenas a primeras una esfera en la que desarrolla las fuerzas productivas sociales por encima de la capacidad de lo que podía generar el feudalismo, el esclavismo, etcétera, abriendo pues todo un mundo de posibilidades para la humanidad que hasta ahora no se podía generar, ¿no? Y que al mismo tiempo también posibilita un desarrollo de la subjetividad mayor que la que el feudalismo y otras economías naturales permitían, ¿no? A mí esta es la clave de la noción de progreso para el marxismo, que hoy en día está muy cuestionada, sobre todo por los paradigmas más postmodernos, y que creo que hay que mantener y que defender a capa y espada. El marxismo bebe de la ilustración, pero en cierto modo supera también esa noción de progreso de la ilustración, concibiéndola como una mediación
para un desarrollo más pleno a la humanidad en el comunismo, ¿no? Pero de ahí la importancia plena de la sociedad capitalista y de ahí el progreso real que supone para toda la humanidad. Con respecto a esto, apuntar, por ejemplo, y yo no recuerdo ahora qué autor hablaba de esto, el autor en Apocalípticos e Integrados, que es un autor comunista italiano, ¿cómo era? Umberto Eco, por ejemplo, señala que la cultura y el arte han sido propiedad de las élites en sociedades precapitalistas. Entonces, tenemos que realmente el capitalismo no libera al hombre de la miseria y la subsistencia. Eso no es cierto. El hombre ya se había liberado de esto, por lo menos algunas de sus élites, algunos de sus individuos. Lo que hace el capitalismo, perdón, es liberarlo de unas ataduras sociales que le permiten desarrollarse como individuo particular, en unas necesidades individualizadas, unos derechos políticos a priorísticos, ¿no? Formales, teóricos, que luego ya veremos luego ya vemos que no se concretan plenamente, ¿no? Porque existe una lucha de clases. Pero el fundamento del capitalismo está en esto, en crear la libertad de los individuos en ese aspecto. Una libertad, como ya digo, formal, no real, y que permite desarrollar estas individualidades. Claro, esto se ve potenciado, o más bien se ve permitido por el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, uno de los dilemas que afronta precisamente este libro, Apocalípticos Integrados, es cómo el arte que antes era realizado y disfrutado por unas élites, ahora puede llegar a las masas. Pero como esto mismo también puede, digamos, modificar la propia esencia de la cultura y el arte. Pero nos presenta como el capitalismo con la producción industrial hace que todo esto pueda ser accesible, ¿no? Yo puedo comprarme las obras de Platón a través de una serie de fascículos que compré con el periódico, por ejemplo, o en cualquier librería, y no me va a suponer un coste extraordinario. En cambio, voy a estar obteniendo una pieza cultural pues muy importante. Entonces, es cierto que, o mejor dicho, evidentemente el desarrollo de las fuerzas productivas que produce el capitalismo permite precisamente estas condiciones que nos dan pie a una sociedad poscapitalista, pero y también permiten, digamos, que aumente esas necesidades innecesarias que van más allá de lo necesario para sobrevivir, pero no por ello, digamos, libera al hombre de su miseria, porque de hecho lo que encontramos es que muchas sociedades o muchos trabajadores tienen ahora mismo jornadas más largas a lo largo del año, más intensas, de las que podían tener individuos en la Edad Media. Entonces, el capitalismo ha permitido una serie de realización, unas formas específicas de realizarse para los individuos, mucho más diversas, mucho más amplias, pero también lo hace a costa de precisamente succionar todo este trabajo asalariado, todo este trabajo vivo y de someterlo y de dominarlo y de tenerlo precisamente en una miseria relativa, una miseria relativa. Entonces, no estaría del todo de acuerdo con lo que has dicho, pero bueno, creo que tiene un punto de acierto, ¿no? Por lo menos la intuición. Pero bueno, igual. No me refería, ya igual si me entendí mal, no me refería evidentemente a que el capitalismo nos haya liberado a todos de la miseria, porque vamos, sería mentir tajantemente, que existe más de 1.000 millones de pobres en el mundo actualmente. La cuestión que me refería básicamente es que es capaz de generar un mundo más allá del reino de la necesidad, de forma, digamos, no coyuntural, como podría ser en el feudalismo, es decir, como un forma de consumo puramente ostentoso para los reyes, como acabas de comentar tú, o para ciertos sectores de la población, es decir, que no se podía generalizar. Pero el capitalismo, con el desarrollo de las fuerzas productivas, permite que esto se pueda generalizar, permite, posibilita, claro que no lo desarrolla, porque básicamente lo que hace es esa subjetividad, esa explosión de potencialidad humana, la objetiva en la fuerza que representa el propio capital, negando precisamente que nos podamos desarrollar plenamente. Pero si no me expreso bien. Sí, sí, exacto. Yo creo que lo has encontrado. Yo creo que el punto clave es lo que has dicho al final, ¿no? Eso de que permite la generalización. Lo que antes era necesariamente destinado únicamente a las élites, ahora puede ser generalizado. Entonces, ahí ya
tenemos la posibilidad de un mundo diferente, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto, completamente de acuerdo. Enrique tiene la mano levantada. Aquí también algún compañero quería hablar. Bueno, Enrique, coméntanos tú primero. Sí, volviendo un poco a al valor de uso del capital. eh, ahí tengo quizá una duda, como siempre. Marx habla de la segunda fase del proceso y entiendo que la primera fase es simplemente el intercambio entre el capital y el obrero, así de general. Y ahora dice el proceso ha pasado, dice está terminado y procede ahora a la relación del capital con el trabajo como valor de uso del capital. Bien, simplemente lo observo así. Si consideramos el valor de uso de una mercancía, Marx mismo lo define como la satisfacción de una necesidad. En este caso, para el capital, hacer del valor, o sea, valor de uso del capital, es establecer una relación, esta que Marx llama, digamos, el segundo proceso, el que sigue, en la que dice el capital ahora se reproduce, se conserva y muy importante, aumenta su valor real y su eficacia. Esto es, eh, ahora la actividad real que pone valores es la relación con el capital en una relación en la que el trabajo tenía una forma abstracta, esto es, los músculos, el cuerpo del obrero, que él llama trabajo vivo. Y entonces ahora ha entrado el trabajo en la relación con este proceso en una actividad real productiva, una actividad que pone valores. La clave está en que el valor de uso que el capital hace del trabajo es porque le pone valores. Esto es la, la, la sustancia del trabajo objetivado. O sea, ahí más que una duda, creo que es importante considerar que la forma abstracta, que creo que es la parte profunda en Marx que requiere de volver a leer, la forma abstracta está en la medida en que no entra al proceso, pero cuando entra en el proceso, esta deja de ser abstracta para ser una actividad real al establecerse el contacto con el capital. Entonces, yo no sé si esto ayuda o no a esta comprensión. Esto es que en este proceso de diferenciación, dice Marx, el capital se transforma en proceso, que creo que es el centro, pues, de esta parte de la lectura. Es todo. Bueno, en relación a eso, a mí me gustaría decir dos cosas. Uno, es complicado de entender, pero es muy importante porque está ahí la esencia de lo que acaba de decir Enrique. El párrafo final de la página 235 y la primera mitad del párrafo de la página 236. ¿Qué dice ahí? La disociación entre la propiedad y el trabajo, la separación entre propiedad y trabajo, es decir, la separación entre propiedad del producto y el trabajo que genera ese producto, se presenta como ley necesaria de este intercambio entre el capital y el trabajo. Es decir, en ausencia de propiedad privada del producto que genera trabajo social, no hay relación capital-trabajo. Y dice, el trabajo puesto como no
puesto como una capital en cuanto tal es dos cosas. El trabajo puesto como una capital, es decir, como no propiedad, no propietario. Es dos cosas. Dice, trabajo vivo, aunque lo dice aquí en forma muy hegeliana, el trabajo no objetivado, concebido negativamente, que es trabajo vivo, y dos, trabajo no objetivado, no valor concebido positivamente, que es actividad. Aquí nos está definiendo el concepto de fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es trabajo vivo y actividad. Pero trabajo vivo como trabajo abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? ¿Cuándo se manifiesta el trabajo como trabajo abstracto? Solamente en esa relación. ¿Pero qué quiere decir abstracto? Que es abstracto porque hemos suprimido todas sus determinaciones. Si el trabajo mantuviera alguna de sus determinaciones, sería un trabajo concreto. ¿Qué es lo concreto? Lo que es una síntesis de muchas determinaciones, dice en algún momento, en los principios metodológicos de Marx. Por tanto, el trabajo determinado es el trabajo del carpintero, del zapatero, el trabajo específico, el trabajo particular. Pero dicen, no. El trabajo al que nos referimos aquí es el trabajo vivo, existente como abstracción. El trabajo vivo existente, eso es problemático, porque lo que existe siempre está determinado. Las cosas que existen objetivamente son resultado de una determinación específica y se presentan como particulares. Pero aquí Marx nos dice, no, es el trabajo como abstracción de todos los aspectos de la realidad efectiva. Abstracción de todos los aspectos de su realidad efectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un trabajo metafísico? No. El concepto de trabajo abstracto, que luego lo concretará más en fuerza de trabajo, es un proceso de síntesis que dice que es el resultado de una relación social. Es decir, las relaciones sociales también crean la realidad. La realidad objetiva no es exterior al sujeto, el sujeto pensante, o en este caso al sujeto actuante, o a la relación social que... Por eso hay que entender el abstracto, todo lo que es abstracto es aquello que hemos suprimido las determinaciones particulares, que lo hacen como un objeto particular o singular. Pero el concepto de abstracto no quiere decir que no tenga existencia. Tiene existencia porque tiene existencia en estas relaciones particulares. En estas relaciones particulares que son las relaciones en las que el trabajo se presenta como no objetivado, etc. Es decir, la relación capitalista. Y luego quiero... Esta primera parte, que es la del trabajo, el proceso de trabajo, luego viene el proceso de valorización, esta parte que es especialmente ardua de interpretar, pues quiero referirme al texto que hace Hiroshi Yoshida, que creo que tiene una... A ver, ¿dónde lo tengo aquí? Hace una puntualización que me parece interesante para releer esta parte del proceso de trabajo. Dice Hiroshi Yoshida, para Hegel, lo fundamental es la forma, Herrschaft der Form, el dominio de la forma, que significa que bajo la forma se subsumen la esencia o sustancia, la materia y el contenido. Y ahí pone algunas citas de la enciclopedia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias sociales, donde explica esta cuestión. Es decir, la forma subsume y las hace perder importancia entre ellas, porque vienen a ser equivalentes, la esencia, la sustancia y la materia. O sea, la esencia, la sustancia y el contenido. Pero dice, en contraste, Marx reordena estas cuatro categorías en tres pares. El primer par es el de forma y sustancia. Forma y sustancia. En este caso, la forma es el valor. ¿Qué sustancia es la que corresponde a ese valor? El trabajo objetivado o trabajo abstracto. Pero Marx distingue en este apartado, donde lo va explicando, forma y sustancia de forma y contenido. Cosa que, por ejemplo, en el manual de dialéctica no aparece esa distinción.
Sin embargo, aquí está claramente expresado. En el par forma y contenido, la forma, en la forma de dinero, el dinero es la forma del valor. El valor se presenta, lo que antes era el contenido, perdón, la sustancia de la forma, la sustancia del valor, es el trabajo abstracto. Bueno, lo que antes era la forma, mejor dicho, la forma, cuya sustancia era el trabajo abstracto, ahora es el contenido del dinero. ¿El dinero qué es? Expresión general del valor de cambio. Y dice la mercancía funcional. Y finalmente la distinción entre forma y materia, que es distinto que sustancia y es distinto que contenido. En la relación entre forma y materia, la forma es la del trabajo, el proceso de trabajo. ¿Y la materia cuál es? Lo repite continuamente y hemos hecho referencia. Las materias primas y los instrumentos de trabajo. Esta reordenación de la relación entre forma y contenido, como se simplifica, vemos que Marx, a diferencia de Hegel, que vuelve a hacer indiferente el concepto de sustancia, la idea de sustancia, de contenido o de materia, porque lo fundamental es el predominio de la forma, en Marx no es así. También hay un predominio de la forma, por cierto. Muchas veces interpreta el análisis dialéctico como un proceso de descubrir detrás de las formas el contenido real de la realidad. La cosa es más complicada que eso. La cosa es más complicada que eso. Porque en un momento del análisis, la forma valor se vincula con su sustancia trabajo abstracto. No existe valor de cambio. No está muy bien expresado porque Marx todavía no ha hecho la distinción entre valor y valor de cambio. Pero va por ahí. La forma valor tiene una sustancia que es el trabajo abstracto. Pero en la relación entre forma y contenido, el valor es el contenido. Y la forma es el dinero. De ahí la crítica a Proudhon. La crítica a Proudhon no es solo histórica o conceptual, es una crítica filosófica, muy fundamentada. Porque no puedes, en varias ocasiones lo dice, no puedes desprenderte de las formas y mantener el contenido. Un contenido sin forma es un absurdo. Y el dinero es forma, cuyo contenido es el valor de cambio. Y finalmente, la relación forma-materia, que hace referencia a lo que muchas veces, de forma simplificada, se considera la realidad material, la realidad física, la relación entre forma y, en este caso, y materia, en el proceso físico, sin ninguna determinación de tipo social. La forma es el trabajo es lo que crea objetos útiles, el trabajo es lo que crea el ser humano, y lo reproduce junto al ser humano. ¿Con qué contenido? ¿Con qué materia trabaja el trabajo? Pues con los medios que el propio trabajo ha producido o la naturaleza. Dice el Capital, el trabajo es el padre y la naturaleza es la madre, citando a Petty, la madre del valor, etc. Bueno, estos tres pares que aparecen en el texto, y a veces habla de sustancia y a veces habla de contenido, creo que es importante esta distinción para entender mejor este apartado y para entender también mejor el proceso dialéctico de pensamiento de Marx, que aquí está directamente volcada lo que él está pensando en el texto, porque no tiene un proceso de redacción para la publicación por detrás. Ander, ¿tú quieres decir algo? Yo quería preguntar dos cosas, a ver si se encuentra. Yo primero quería preguntar, o sea, una duda para, sobre todo, asegurarme de que lo he entendido bien. O sea, en la página 49, o sea, dice, o sea, bueno, porque ha estado hablando de que pues ha citado a Sismondi, a Cherbuls y no sé quién más.
bueno, que ha estado pues, con eso de la enajenación de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, la página 49 dice en un punto, la transformación del trabajo como actividad viva y orientada a un fin en capital es en sí el resultado de un intercambio entre el capital y el trabajo, en la medida en que este intercambio otorga al capitalista el derecho de propiedad sobre el producto de trabajo. Y luego dice, esta transformación solo es puesta en el proceso de producción mismo. Por lo tanto, la cuestión de si el capital es productivo o no es absurda. O sea, ahí no se refiere a que la cuestión en sí es absurda, porque creo que Marx ha dejado bastante claro que el capital, en cierta manera, o sea, bueno, en cierta manera no, o sea, que el capital en sí también, para así decirlo, es productivo porque también produce valor, ¿no? O puede llegar a producir valor. Ahí se refiere a que es absurdo, o sea, el hecho de preguntarse si el capital es productivo o no, por así decirlo, en una abstracción fuera de cualquier determinación histórica, de cualquier contexto histórico, como, o sea, así es absurdo preguntarse que el capital es productivo o no, por así decirlo, como una naturaleza dada externa a la relación histórica con la que se ha constituido. A ver si te he entendido correctamente. La cuestión de si es absurdo o no, yo creo que se está refiriendo a que es tautológico. Es decir, que el capital sea productivo es tautológico, porque el fin del capital es ampliar es reproducirse de forma ampliada, es decir, acumular valores de cambio. Entonces, en una sociedad históricamente determinada donde el valor de cambio domina, y vemos que domina en la medida en que el trabajo aparece como trabajo asalariado, que es subsumido, es decir, que está dirigido por el capitalista y que no es dueño del producto de su trabajo, que es lo que nos está diciendo aquí, en esas condiciones de producción históricamente determinadas, claro que todo capital es productivo, o busca serlo al menos. Y por lo tanto, preguntarnos esto yo creo que es a lo que se refiere, es absurdo, en este caso particular. Porque ya estamos viendo cómo implícitamente el capital ya incluye la necesidad de su valorización como reproducción ampliada. Y eso implica, entiendo yo, el hecho de ser productivo, porque está sacando de donde no hay, en cierta medida. Hombre, saca de la capacidad de trabajo de los trabajadores, evidentemente. Entonces, yo creo que se refiere a eso. No sé, no creo que no he terminado de entender la lectura que habías hecho. No sé si... No, la misma que tú. Vale, entonces Ahora llegamos a la que conclusión de que es se absurdo refería a por... Vale. Y bueno, no sé si... Y luego, sí, también tiene otra cosa que apuntada. Es cuando habla sobre los trabajos que necesitan una destreza específica. El trabajo calificado. En la página 265, que hay un punto pues que dice, pues hay dos párrafos, pues por el final del primero de todos, pues que está ahí hablando, por lo tanto, uno no se incumbe el hecho de que salvo el tiempo de trabajo objetivado en la condición vital del obrero, bla, 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 y dice luego, existe aún otro trabajo objetivado en su existencia inmediata, o sea, los valores que el obrero consume para producir una cantidad de trabajo determinada. Una destreza especial. El valor de esta revela por los costos de producción necesarios para producir una determinada destreza de trabajo parecida. Y esto, o sea, bueno, por comentario o por debatirlo, no lo sé, porque también, o sea porque es obvio, ¿no? Que si pues, tú tienes un trabajo, por así decirlo, que no necesita ningún tipo de cualificación, pues socialmente es más fácil, o sea, requiere menos valor producirla. O sea, eso es lógico. Entonces, que sí que hasta cierto ese punto, sí, o sea, es obvio que se incluye el valor de esa formación para haber adquirido esa destreza, por así decirlo. Pero sí que es verdad que también hilando con esto y, por ejemplo, con otros textos que creo que también, o más que textos, creo que son apuntes, porque esto yo creo que es una cosa que nunca, o yo por lo menos nunca he visto a más desarrollar como más precisión, o sea, cómo entra, por así decirlo, esos trabajos que tienen una destreza concreta, sino que, por ejemplo, creo que es en salario, precio y ganancia, también menciona como por encima de, bueno, esto pues obviamente si requieres una destreza, pues se necesitará más valor, entonces, pero nosotros nos estamos refiriendo siempre al trabajo medio, que es pues al trabajo que significa para esto. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, o sea, yo he visto lecturas a partir de, por así decirlo, de esos vacíos, de, por ejemplo, decir que el trabajo que hace, por ejemplo, un profesor de una escuela pública, en el cual pues no hay plus trabajo, no hay valorización, ni etcétera, etcétera, es un trabajo productivo, porque está haciendo un trabajo, o sea, esto
gente marxista, por así decirlo. Entonces, porque está haciendo un trabajo productivo, ¿no? Porque está dando algo a la sociedad sin saber muy bien qué es ese algo abstracto. Entonces, bueno, primero era por preguntar el hecho de que a ver si alguno de vosotros sabía si en algún punto desarrollaba más esta cuestión. Y luego el segundo punto era también apuntar que creo recordar que es en el Capital que hay un punto que también está hablando de qué es lo que determina, etcétera, 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 y dice que, por ejemplo, que para explicar la diferencia de valor o de... Bueno, valor, creo que habla de precios, más bien, de fuerzas de trabajos diferentes, más que el hecho de el grado de esa destreza, que viene a ser más bien explicado por la división de trabajo internacional, casi, o sea, hay que decir, o por la división de trabajo sin ser internacional, o sea, hay que decir que el precio que tiene un médico con un albañil, por poner un ejemplo, viene más supeditado más al hecho de que sea un médico y un albañil, al hecho de, dentro de toda la esfera productiva del capitalismo, dónde se sitúa ese médico y ese albañil, por así decirlo. A ver, son cuestiones complicadas las que planteas. Yo creo que en el libro primero del Capital ya se hacen algunas indicaciones importantes con respecto al trabajo simple, que aquí ya lo está mencionando, que nos dice no es trabajo calificado, sino el trabajo sin más ni más, el trabajo simple. El trabajo simple es una reducción para crear una unidad de medida que sería el trabajo abstracto, es decir, simplifica y lo dice así, esto es una reducción a una unidad de medida que es necesaria para hacer las comparaciones entre los trabajos. Entonces, la unidad de medida es trabajo simple, que sería igual a trabajo abstracto. Junto a esta existen trabajos potenciados, trabajos complejos, trabajos calificados, que incluyen estas destrezas que son especiales. Podríamos pensar que Marx igual estaba pensando en su momento el dinero que tiene que pagar un padre para que su hijo sea aprendiz de un maestro, de un gremio, que es una forma histórica específica en la que esto en cierta medida aparece representado. Es mucho más evidente ahora en los Estados Unidos, donde los salarios de cierta categoría incluyen el coste de los estudios universitarios. En Estados Unidos, donde hay que pedir un préstamo en la mayoría de los casos para pagarse estudios universitarios, donde la matrícula de un año puede ser lo mínimo en una universidad pública igual $60.000 al año, cual es una barbaridad. Entonces, ya se ve que está implícito en el salario el pago de este préstamo. Ahora bien, yo me pregunto, por ejemplo, al igual que un capital se va deteriorando con los años y se va amortizando, es decir, se va pagando poco a poco porque se considera que se está consumiendo con los años, y llega un año en el cual ya se ha pagado todo el coste original de ese capital, y sin embargo esa máquina en particular sigue funcionando con una eficiencia aceptable, ahí que estamos teniendo. Lo que estamos teniendo es un uso especialmente adecuado de la maquinaria para que aguante y que por lo tanto estamos viendo que ese capitalista, por ejemplo, en particular es más productivo porque está manejando mejor su capital. En cambio, una persona que lleva trabajando de médico 20 años y le quedan otros 20 años de vida laboral, tal vez en esos primeros 20 años ya ha pagado o ya se le ha remunerado los estudios, que por cierto se le remuneran también, y esto creo que lo dice exactamente así en el libro primero del Capital, se le remuneran para que pueda tener hijos que puedan ocupar su lugar cuando él muera. Es decir, para que pueda educar a sus hijos de la misma forma que le han educado. Es decir, que un médico tenga hijos que sean médicos, por ejemplo. Por cierto, un fenómeno que se observa en la realidad. Entonces, sí que hay partes donde Marx desarrolla más estos elementos. Como ya digo, en el Capital mismamente. Recuerdo que creo que era en Teorías de la Plusvalía, donde, por ejemplo, hacía comparaciones de comercio internacional y venía a decir que el caso en el cual una nación, pues su trabajo fuese más complejo que el de otra nación y cómo se producía ahí el intercambio mercantil y cómo se correspondía eso pues con los valores, si era un intercambio desigual o no, etcétera. Y entonces aquí vemos elementos que son importantes, como determinarlo, pero de todas formas, para Marx no es tan importante que nosotros, digamos, seamos capaces de determinar el valor adecuado que produce un trabajo, teniendo en cuenta estos costes de destreza. Porque al final, las expresiones de la realidad, que la realidad subyace, no se puede identificar directamente, las expresiones son fenoménicas, son anecdóticas, son pues eso, muestras estadísticas
y son los precios de las fuerzas de trabajo, son los salarios. Entonces, ¿en qué medida unos salarios están inflados? ¿En qué medida unos salarios no lo están y están infravalorados? No, yo no diría que nos compete determinarlo, porque es complicado. Yo creo que ahí no nos interesa tanto para el análisis, sino más bien el hecho de ser conscientes de que este fenómeno existe y que tiene unas implicaciones, pero tampoco determinarlo al detalle. Sin embargo, hay alguna cosa que ha señalado que me parece interesante aclarar, o sea, la idea de que un profesor universitario es productivo en un sentido capitalista. Yo puedo creer que un profesor universitario es muy productivo en un sentido humano, moral, pero en un sentido capitalista, siempre y cuando la universidad sea pública y no esté valorizando su capital, pues no tiene ningún sentido. Y el marxista que diga esto, pues es evidente que no ha comprendido a qué se refería Marx con las relaciones de producción capitalistas en su determinación histórica. Es evidente que no ha comprendido esto y que está haciendo un análisis ahistórico. Al igual que quienes argumentan que cierto tipo de trabajos que son, por ejemplo, el trabajo que históricamente ha ejercido mayormente la mujer en los hogares, ¿no? Esta relación patriarcal, pues argumentar que ese trabajo que por el patriarcado pues, han asumido o se les ha impuesto a las mujeres en el ámbito doméstico crea valores de cambio, es falso. Crea una riqueza, de eso no hay duda, pero esa riqueza no se determina como una riqueza capitalista, porque no se ve, digamos, introducida en el proceso de producción capitalista. Entonces tenemos que ser claros y certeros pues, a la hora de identificar el carácter histórico de cada proceso y las diferencias, porque luego, si no, caeremos en errores y en análisis pues, completamente fuera de lugar. Por retomarlo un poco, sí que hay elementos sobre el trabajo complejo, el trabajo simple en Marx. Tal vez no está tan desarrollado este aspecto. Yo creo que incluso hay estudios de no marxistas que hablan de estos temas. Y bueno, pues sí, quiero decir, tampoco creo que sea muy positivo embadurnarnos, o sea, meternos en el fango de esta discusión, pero sí que podría verse que hay salarios que se corresponden a un estatus social, tal vez. Salarios que se tienen más que ver con un estatus social o salarios que tienen que ver con la unidad de clase, por ejemplo. Puede ser que los salarios industriales sean superiores en la relación de cuánto trabajo necesario, de cuánto trabajo pagado hay y cuánto trabajo impagado hay, ¿no? En esta división que hace Marx de la jornada laboral de trabajo impago y trabajo pagado, puede ser que un sector, porque es más combativo en la lucha de clases, tiene una proporción de trabajo pagado mayor que la que puede tener otro sector de la clase obrera que es menos combativo y que por lo tanto tiene menos fuerza con respecto a los capitalistas. Entonces, estas son realidades a tener en cuenta, pero que en principio, sobre todo en este nivel de análisis, no deberían perturbarnos. No sé si me explico. O sea, yo también lo comentaba, o sea, por ejemplo, o sea, porque o sea, sí que es verdad que a Marx, o sea, yo creo que no le importa, o sea, cómo llegar a ese nivel de detalle, pero por ejemplo, o sea, este tipo de debates, o sea, a nivel histórico, o sea, materialmente y tangiblemente se han dado, o sea, por ejemplo, pues en la Unión Soviética o en China en su momento, de que había gente que decía que, bueno, y esto de hecho creo que Marx, creo que lo dice, que hay un punto que dice que algo así, que proclamar la igualdad de salarios que es un absurdo, que había economistas dentro de la Unión Soviética que, por ejemplo, planteaban eso, había otros que no, o sea, etcétera, etcétera, o sea, que es un... O sea, al nivel pues, de que estamos trabajando nosotros, pues obviamente no es muy relevante, pero sí que me parece, o sea, curioso que puede tener cierta importancia eso, claro, sobre todo visto que se ha dado, pues, bueno, como por ejemplo también como los ejemplos que hemos leído de los bonos horarios, etcétera, etcétera, que son cosas que consciente o inconscientemente, que igual son cosas de que más ha trabajado o no, pero hay gente que ha debatido sobre ello y bueno, y luego le ha implantado de facto, por así decirlo, esas medidas. Yo creo que por resumen, por quedarnos con algo, sobre todo porque está relacionado con estas páginas, con respecto a los costes laborales, bueno, el valor de la fuerza de trabajo, los salarios y el valor creado por un trabajador, yo creo que tenemos que atenernos a, por un lado, el proceso material específico, es decir, lo necesario para reproducir esa fuerza de trabajo, tanto a nivel, digamos, más meramente físico y biológico, ¿no? De calorías que debe consumir el individuo, horas de sueño y demás,
como también en relación a pues, la formación que ha aprendido, poder pagarla. Pero claro, de este análisis, vamos a decir, muy mecánico, muy directo, de el salario se calcula así, 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 sumando esta serie de variables, tenemos la dificultad de cómo se concreta esto en el mercado, en la sociedad particular, donde además vemos que hay trabajos que son de la misma particularidad, profesor universitario, universidad pública, profesor universitario, universidad privada, donde pues va a haber inevitablemente una comparación que igual no es del todo exacta, no es del todo justa, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí que hay, como en casi todos los análisis que estamos viendo, si no en todos los demás, un sustrato que se refiere a la materia, que es al coste de reproducir ese trabajo, y un sustrato que tiene un carácter mucho más histórico y que puede variar mucho más, dependiendo de cómo se determine, cómo se realice en la sociedad particular en el momento particular. Yo ponía el ejemplo de la unidad de clase en un sector u otro, pero bueno, que ejemplos de estos podemos encontrar muchos. Entonces, simplemente tener esto en la idea. Hay, digamos, un anclaje material, pero sobre ese anclaje material encontramos una variabilidad que es propia del conflicto social, por el cual unas leyes sociales históricamente determinadas entran en conflicto pues, con sujetos con intereses divergentes, ¿no? Y que uno pues, puede llevarse el gato al agua, puede tirar más que otro. Entonces, eso no podemos determinarlo exactamente. Y además es que su variabilidad está presupuesta, porque al final, como ya digo, estamos trabajando a un nivel de abstracción que asume que no puede ser tan exacto, ¿no? No puede ser tan categórico. Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. La próxima semana, no recuerdo yo ahora qué páginas son, pero creo que 68-99. Vale, la próxima semana haremos la página 268 a 299, ¿has dicho? 299, sí. Y te encargarás tú, ¿verdad, Ander? Sí. Vale. Claro, Y en la siguiente sesión, ¿qué tengo? Porque yo tengo aquí un poco libre. Y yo es que no tengo aquí el esquema, pero aparecía ahí. El siguiente pone que es 99-312, pero son solo 12 paginillas, por si alguien quiere Eso es. presentar que tenga poco tiempo, no creo que vaya a tener... Así lo he visto mal, ¿no? Porque me dijiste tú que lo que marcaban los números de la izquierda, ¿no? Eso es. Si hay una 14 aquí, si no está cambiado, porque yo tengo hecho una captura que son 13 páginas. Bueno, pues que sepáis que la próxima sesión ya tenemos un ponente que será Ander, pero como veis, después de la próxima, dentro de 2 semanas, pues hay posibilidad de presentar. Andrés, ¿querías decirnos algo? Coméntanos. Que creo que tienes la mano levantada. No dice nada. Bueno, como decía, id pensando si os queréis presentar, ¿no? Si queréis presentar la sesión de dentro de 2 semanas, que como hemos dicho, pues no pinta de que son solo 12, 13 páginas y que por lo tanto bueno, no debe ser tanta carga de trabajo. Andrés, justo te hemos oído brevemente. Sí, ahora sí. Ahora no. ¿Me escucháis? Ahora. ¿Ahora me? Vale. Sí. No, simplemente como estabais viendo en la guía de lectura, ¿sí? Entonces, en la sesión 15 va de la página 336 a 353 y está puesta antes que la 16, que es de la 312 a la 335. Bueno, eso es una cuestión de orden, que no tiene mayor importancia, pero si seguimos, porque he estado repasando la guía de lectura, ¿no? Con vista a ver si podría yo abordar alguna cuestión, ¿no? Para en una futura presentación. Entonces, en la sesión 19, en la 17, pone reproducción de la relación capital, y va de la 419 a la 420. Después de eso, habría otra cosa, que sería la acumulación, ¿vale? Originaria, que iría de la 420 a la 433, que no se recoge ahí. Y después, pasando a la 20, informaciones económicas precapitalistas, las páginas no están
bien ajustada, porque sería la primera 433, 458 y la siguiente 458, 479. Lo estoy liando un poco, a lo mejor, pero habría que revisarlo. Si quiere, os mando un correo con eso, ¿no? Sí, si puedes mandar un correo, pues mejor y evidentemente pues comprobaremos tanto el orden como la distribución, porque parece que ahí hay algún Exacto. que otro fallo. Vale. Gracias, Andrés, y eso, id pensando si queréis presentar. Vamos a cerrar aquí la sesión y nada, hasta dentro de una semana. Vale. Hasta luego.